Bueno, los invitamos a todos a iniciar la ronda de consultas. Ya hemos recibido algunas a través del chat, algunas se refieren específicamente a la normativa técnica y a la presentación que ha hecho el doctor Escudero. Otras son preguntas que ya se refieren más específicamente a la ley en sí misma y a su implementación. Si les parece, vamos a iniciar las respuestas. Bien, para los que quisieran hacer comentarios y aportaciones, que alguno está indicándolo en el chat, vamos a proceder a efectuar las consultas. Si las hacen en forma escrita a través del chat, yo las recopilo y las transmito al consultor y a alguien para que él las responda. Lo que es intervenciones viene después de las consultas. Yo ya tomo nota de los que quisieran intervenir. La persona que me está solicitando la palabra, si por favor me indica nombre e institución, así yo luego puedo presentarlo. Bueno, Ignacio, leemos las consultas. Bueno, la primera consulta se hace cómo se tratan los documentos base, los que tú has mencionado, USACE, India y España. La jurisdicción de aplicabilidad de la normativa sobre las presas localizadas sobre ríos compartidos por 2 o más países. ¿Qué tratamiento dan estas legislaciones a las presas que se encuentran en ríos compartidos? Vale. Los únicos casos que yo conozco de España o Estados Unidos o de India son presas que están aguas arriba o aguas abajo, pero no que son la mitad de cada país, para aclarar, ¿no? Y la respuesta muy breve es ninguna. Es decir, normalmente, por ejemplo, yo he trabajado muchísimo en la Confederación Hidrográfica del Duero, en España, que es una cuenca internacional que desemboca en Portugal. Pues en los documentos, en los estándares de seguridad, en las normas, no existe ni mención a eso. ¿Desde dónde se trata eso? En los 2 casos que más experiencia tengo, que es España y Estados Unidos, se tratan sobre todo desde el punto de vista de la gestión de recurso hídrico con tratados binacionales. En España es el Tratado de Albufeira, en el que, pero ahí se habla de caudales medios, se habla de recursos y se entiende o se da por hecho que hay una diligencia debida en seguridad. Pero realmente que yo no conozco ningún caso de un país de aguas abajo respecto de uno de aguas arriba que entre a mirar o sea mencionado en los documentos técnicos de seguridad de la presa de arriba. Lo cual, bueno, pues es, no digo que esté bien, es que no es una práctica habitual. Sí, lo que comentan acá es que la pregunta seguramente viene a referencia de las presas binacionales. Claro, lo que esa es una singularidad muy fuerte, ¿no? Es una singularidad y pocos países del mundo que tengan binacionales, ¿no? Entonces no tengo experiencia y no me atrevo a dar una respuesta a eso, más allá de la respuesta física y lógica, ¿no? Y es que el tratamiento de la presa y el vaso desde el punto de vista de la ingeniería debe ser único. Sí, un breve aporte en relación al texto de la ley es aclarar que en lo que se refiere a las autoridades de aplicación, y ya no en referencia a las binacionales, sino a las compartidas entre provincias, que en Argentina tenemos muchas, lo que prevé la ley es que podría delegarse ese control en un ente, por ejemplo, una autoridad de cuenca, algún ente compartido entre las provincias. Continúo con las preguntas. ¿Han tenido en cuenta dónde queda archivada la documentación relacionada con el diseño y la etapa constructiva de una presa? Hay obras muy antiguas en Argentina que resulta difícil conseguir antecedentes, o bien como los entes a cargo de las mismas cambian o desaparecen, luego esa información no queda almacenada.
No sé si la pregunta es para mí. Puedo decir la experiencia española cuando empezamos las revisiones de seguridad, el archivo técnico era una de las cosas más costosas. Estaba lo que estaba en la vigilancia de presas de Madrid, lo que tenía el titular, lo que estaba perdido no sé dónde. Lo que se hizo fue estructurar unos contenidos, digamos, de esa caja de archivo técnico y sobre ahí buscar toda la documentación que había y se invirtió mucho tiempo en eso y la palabra clave es digitalización. Durante muchos años nosotros hemos tenido todo ese cajón en la sala de emergencia de la presa. El titular tenía que tenerlo en la propia presa y en su sede central. Y tenía que haber 2 copias de cajones, de todo, ¿no? Pero yo creo que la palabra clave ahora es la digitalización, ¿no? Y como es un ejemplo claro de cómo se puede a lo mejor innovar desde la norma o entender que no es razonable ahora tener cajas de documentos en distintos sitios, ¿no? Que era la técnica habitual. En muchas presas de las que yo conozco, en la propia presa, en la instalación, están obligados a tener una copia completa en papel del archivo técnico. Una pequeña aclaración con respecto a la ley. La ley crea un registro nacional único y eso implica que ahí deberíamos tener archivada la documentación, obviamente digitalizada, de cada una de las obras que se registre. ¿Sí? Obviamente las obras más antiguas hay alguna documentación parcial o a veces no la hay. Bueno, eso habrá que verlo, si habrá que hacer nueva documentación o no, para los casos puntuales. Sí, luego el tema de las actualizaciones continuas, ¿no? De los PSPs, de los PADES, todo lo que se va aprendiendo, cómo queda automáticamente incorporado a ese archivo técnico que estará en ese registro. Algunas cosas se pueden explicitar desde la SNTSP, si queremos. Bien, un pequeño agregado a esto es que se menciona que en el marco de la aplicación de la ley a nivel interjurisdiccional, ante la realidad de la participación y aceptación de distintos organismos a nivel nacional, provincial, órganos privados y o concesiones, ¿cómo se manejaría la información para la gestión, ya sea la técnica o la administrativa, que logren mantener comunicación entre todos de manera organizada y en tiempo presente? ¿Esa es para mí? No. Pues... Sí, creo que un poco has respondido en el aspecto de la digitalización. O sea, creo que hay un tema clave con la información que es un poco tabú, ¿no? Y es hasta dónde, qué es una transparencia razonable con infraestructuras esenciales o críticas, ¿no? Y ese es un tema que se ha intentado tratar desde las NTSP españolas, por ejemplo, digamos, que sean documentos públicos para las administraciones y demás, no quiere decir que cualquiera te pueda pedir un documento y tú se lo tengas que dar. Y ahí nosotros se nombran algunas cosas de seguridad pública también en la ley, etcétera, pero eso habría que pensarlo más. Nosotros tenemos la ley de protección de infraestructuras críticas, que bueno, te da cierta discrecionalidad respecto de la información. Respecto a la pregunta en concreto, se me escapa un poco por dónde va. Si se trata de cómo comparten la información organismos que son competentes, o si es respecto al público o a cualquier afectado aguas abajo que pueda pedir esa información, no sé exactamente cuál es el foco. Vamos, me parece una pregunta muy interesante, pero tiene muchas aristas. Rodolfo, no tienes el micro. Decía que si por ahí la persona que hizo la pregunta quiere aclarar un poquito más el contenido, le damos la palabra. Sí, cada uno puede desmutear su micrófono. Si quieren intervenir en este momento, les pido mantengamos un poco el orden, pero si quieren hablar, pueden desmutearse. Buen día, ¿qué tal? Un placer. Yo realicé la pregunta, mi nombre es David Aguirre, en representación de la Comisión de Emergencia Hídrica de la Legislatura de Tucumán.
Mi pregunta iba directamente dirigida a los organismos que son competentes en el área, no a la información al público en general. Sí, a ver, de punto de vista, obviamente después el registro habrá que organizarlo, pero el registro nacional será de acceso, obviamente, a todas las jurisdicciones. Pero bueno, está lo que dijo Ignacio, que también es bastante razonable, dado que es una situación, una información crítica, no sé si es apta para todo público, ¿no? En algún caso, a veces puede ser contraproducente, digamos, pensando en algo que no es muy común en Argentina, pero un ataque terrorista internacional, tener toda la documentación de una obra crítica podría ser, entre comillas, potencialmente peligroso. La idea es que toda información que reciba cualquier distrito lo pase a ese registro nacional que tendría la información disponible para todos los distritos, jurisdicciones provinciales o regionales si son comité de cuenca. Esa es un poco la idea, obviamente estamos empezando a trabajar con esto y el registro obviamente todavía no está creado, así que surge a consecuencia de la ley y habrá que hacer su propia reglamentación en el registro en sí. Bueno, paso a otra pregunta. Durante el periodo de operación de la presa, ¿cuál es el papel que le debemos dar a la sociedad? Y entendiendo por sociedad, organismos académicos, cámaras de usuarios, etcétera, en la toma de decisiones. ¿En toma de qué decisiones? Bueno, si quisiera tomar la palabra y expresarse quien ha hecho la pregunta, puede mutear su micrófono. Sí, es que estaría bien aclarar un poquito la pregunta. Porque una respuesta fácil es que con unas NTSP buenas, acordes a la mejor práctica mundial y exigentes, pues digamos los aportes. Una cosa es los aportes en sí, por ejemplo, de la academia, seguro que están ahí, ¿no? Cuando se dice la sociedad, cámaras de usuarios, pues los usuarios de la presa depende de las responsabilidades que tengan. Si son los titulares, yo creo que este es un tema relativamente poco de poco foco en las normas técnicas. Es un tema que está fuera de las normas técnicas. Por ejemplo, los distritos del USACE y la socialización que hacen. O en las confederaciones españolas, cuál es cuál es el órgano gestor y el comité de desembalse y las formas de exposición al público. Pero me parece que eso es muy externo a las normas técnicas en sí, si entiendo bien la pregunta, ¿no? Sí, perdón, Leandro Díaz, si quisiera participar, pueden desmutear el micrófono. Lo que vamos a hacer, ya que las preguntas a veces requieren un poco más de aclaraciones, les voy dando la palabra. Sería, bueno, Leandro Díaz si quería participar. Hola. Hola, ¿me escuchan? Sí, perfecto. Ah, perfecto. Bueno, la pregunta mía estaba referida a que cuando en la gestión del embalse, ¿no es cierto?, y se toman definiciones sobre los niveles que hay que mantenerlos, si estas definiciones se van a tomar en comité, cerrado solamente al operador del embalse, a la autoridad de aplicación, o se va a dar, o se sugiere que tenga también participación
otras entidades, ¿no es cierto?, académicas, de investigación, o inclusive de representantes de las cámaras de usuarios. No digo que sean ellos los que tomen la definición, pero que sí que sea un ámbito en que se los pueda escuchar. Si me permitís, Ignacio. No, básicamente creo que para todos es una aclaración importante. Nuestra normativa de seguridad de presas no, y la ley tampoco, tiene alguna potestad sobre agua que sigue siendo potestad del Comité de la Cuenca, ¿sí? Así que el Comité de la Cuenca o la provincia si no existe ese comité. Con lo cual, ese tema que vos planteás, de los manejos, los niveles de agua, serían parte de la actividad de la autoridad de la cuenca y no estrictamente seguridad de presas. Digamos que los niveles, obviamente cuando hay una crecida y hay un problema, ahí sí sería un tema de seguridad de presas, si no en la operación normal, definición de niveles de acción o de cantidad de agua que se larga aguas abajo, es todo lo maneja la autoridad de cuenca. De hecho, hoy en ORCEP no se manejan esos temas, sino que cada provincia o cada autoridad de cuenca, depende de la presa, las maneja, y ahí debería ser, quizás yo estoy de acuerdo contigo, que sea un proceso participativo con todos los actores dentro del comité de cuenca. Roberto. Y la otra consulta era sobre las guías técnicas que se mencionaron. No me queda muy claro la aplicabilidad en el sentido de que si son guías, son de cumplimiento optativo, o cuál sería la fortaleza de las mismas para su cumplimiento, para tomarlas en cuenta. ¿Pero dices las españolas? ¿Las que yo he presentado? O las Sí. hindúes también. Sí, mira, me vienen muy bien. Son incluso las norteamericanas, son 3 casos y los 3 son distintos. En el caso español, cuando se aprueben, porque ya están informadas por el Consejo Nacional del Agua, falta solo la aprobación por Consejo de Ministros del Real Decreto. Ha pasado todos los trámites. Cuando se aprueben, las normas técnicas de seguridad de presas españolas son de aplicación y de obligado cumplimiento. No cuelgan directamente de una ley, cuelgan del reglamento de dominio público hidráulico que cuelga de la ley de aguas española. Entonces, pero bueno, es una arquitectura legal que les ha valido para ello. Y van a ser de obligado cumplimiento. Las transitorias y todo lo que pone ahí. Eso es así. En el caso de la India, la jurisdicción de seguridad de presas es de los estados y el gobierno central tiene una misión subsidiaria de proveer tecnologías, buenas prácticas y una no menor, que es el que reparte el dinero. Entonces la autoridad de la Central Water Commission de la India viene en su capacidad de centralizar y conseguir fondos para tener expertos y formar las capacidades, pero tiene que conseguir que los estados se adhieran a sus programas, normalmente a cambio de financiamiento. Y en el caso de Estados Unidos es un tercer caso, es una agencia federal autorregulada, en la que ellos, por ejemplo, la ER 1156, lo de Policy, People and Processes y todos los esquemas que he sacado, es una autorregulación de ellos, que se la autoimponen. Entonces tenemos un autoimpuesto, un impuesto a todos y uno que tiene que negociar normalmente a cambio de capacidades y dinero. 3 casos, los 3 distintos. Bien. Perdón, había una consulta
sobre otro tema, de Leandro Martín Tapias. No sé si si quiere efectuarla él mismo, si no yo la leo y cualquier cosa lo aclara. Más allá de lo estrictamente técnico, el proyecto de ley tiene previsto de qué maneras las jurisdicciones van a afrontar económicamente la gestión, la administración y la gestión para el cumplimiento de la normativa. ¿Esto sería a través de impuestos, subsidios nacionales? Esta se la dejo a Rodolfo directamente. Con respecto en la ley prevé un fondo que va a tener que considerar en su presupuesto la Secretaría de Infraestructura y Política Hídrica. En su momento se nos pidió desde la Cámara de Diputados, de la Comisión, que diéramos una estimación de ese costo, y se evaluó, yo ahora no me acuerdo los números, me acuerdo los números en pesos, pero con la inflación va pasando, hablamos algo así de 100 millones de pesos que habría que actualizarlos, digamos, ¿no? Hace un par de años. De los cuales habíamos asignado la mayor parte justamente a la Secretaría y otra parte por la Secretaría de Minería, que aportaría para las presas, los diques de cola, que bueno, no son objeto de la charla de hoy, pero que en Argentina son pocos, pero existen. Entonces, eso es lo que estaba previsto como fondo, lo dice el término de la ley, que la Secretaría tiene que preverlo, y ese fondo tiene un uso específico, ¿no? Pues, digamos, el uso específico es a colaborar con las distintas jurisdicciones para armar las distintas administraciones, para capacitar profesionales y equipos de trabajo, y puede eventualmente usarse para instrumentación o aspectos de medición en alguna presa de jurisdicción provincial que no tenga un equipamiento. No es para obras, sí podría ser para instrumental de medición, de control, digamos, específicamente. Eso es lo que está previsto en la ley. Y del lado de la minería también equivalente para las presas mineras. No sé si es suficiente la aclaración. Si el señor Tapia quiere agregar algo, si no, paso a la siguiente pregunta. Bien, la siguiente pregunta sería, ¿cuál sería el tiempo estimado en redactar y eventualmente aprobar las normas técnicas para que entren en vigencia efectiva? Entiendo que forman parte del decreto reglamentario de la Ley de Seguridad de Presas aprobada en el Senado. Eso quizás, Rodolfo, en nuestro caso va para 12 años. Yo estoy seguro que lo haréis mucho mejor. Y la verdad que no lo sé. Sí, una pequeña aclaración. Las normativas técnicas que la ley indica que deben ser redactadas son redactadas por un comité normalizador. Ese comité normalizador es encabezado por una autoridad nacional, pero incluye la participación de las autoridades de todas las provincias que deben participar en la redacción. Es un comité o una comisión, es la palabra que usa la ley, se constituye en forma permanente para la revisión permanente de esas obras, de esas. Es decir, que no va por el decreto reglamentario, va como normativa en sí misma a través de esa comisión. Bien, hay alguien que ha solicitado la palabra para la intervención posterior. Luego tenemos alguna otra pregunta. El contenido mínimo de documentación técnica que debe archivarse en una obra nueva, ¿es parte de la normativa? ¿Se indicará en la normativa qué documentación archivar? Sí, ese es un buen punto. Precisamente desde la normativa técnica en lo que más se puede ayudar es en sistematizar eso, ¿no? No tanto el registro en sí, que como decía Rodolfo antes, es un tema que su existencia y su digitalización es un hecho desde la ley, pero sí su estructura, contenidos mínimos, etcétera,
se pueden reglar desde la norma técnica. Y así lo hacemos. En todos los casos que yo conozco se ha hecho así, ¿eh? En el caso de obra nueva, en verdad es un bendito problema, ¿no? Porque normalmente un buen proyecto y todos los as-build y demás, pues será muy fácil de archivarlo entero y de además pues hacer un pequeño directorio de los aspectos más importantes desde el punto de vista de la seguridad. Normalmente el problema es cuando en empresas antiguas, como decía alguien, dejamos algunas de esas cajas vacías, pues porque se ha perdido esa información. Pero esa estructura y esos contenidos mínimos y demás sí que se pueden y se deben orientar desde las normas técnicas de seguridad. Bien, agrego un comentario que han efectuado por chat en relación a una presa que se encuentra en Francia, próxima a la frontera italiana, en donde iría, o sea, hacia donde iría el agua en caso de accidente. En ese caso, toda la información de seguridad de la presa se comparte entre Francia e Italia a través de una comisión técnica franco-italiana que se reúne anualmente. Quien expresa este comentario dice que él mismo participa en esta comisión, en el aspecto de ocultación, y si les parece interesante, pues, se ofrece a hacernos algún comentario sobre el tema. El señor Jean-Paul Favre, si le interesa participar, oímos brevemente su comentario, así avanzamos. Sí. ¿Me entiende ahora? ¿Ahora? Sí, lo Sí, te escuchamos. escuchamos. Sí, lo que digo es que existe ese caso de una presa que concerne a dos países y en este caso la presa es en Francia, pero el agua se iría en Italia. Así hay una comisión técnica que permite compartir todas las informaciones de seguridad de la presa, como los estudios de riesgos, los problemas de hidrología, todo eso hace objeto de una reunión con estudio de documentos, cuestiones, preguntas y después, el año después, respuestas, y así se permite resolver ese problema de presa casi internacional. El microailing. Muchas gracias al ingeniero Fabre que ha contribuido. Tenemos una pregunta más en el chat. No sé si quiere participar él mismo, yo la leo y si quiere hacer su aclaración. Pregunta en cuanto a los criterios de aceptabilidad y tolerancia del riesgo. ¿Cómo establecer su aplicación a casos con normativa prescriptiva existente? Caso de grandes presas concesionadas y en proyecto en el marco de la legislación argentina. El ingeniero Giuliani. Sí, bueno, sí, si quiere participar se puede desmutear. Sí, seguro que Francisco nos lo puede aclarar un poquito más, pero yo solo conozco o he vivido de cerca dos casos respecto de eso, ¿no? El caso norteamericano, las agencias que tienen criterios de tolerabilidad explícitos son autorreguladas. Es decir, no se lo imponen ellos a nadie, se lo autoimponen y lo tienen aprobado como normativa interna. Eso es así estrictamente para el USBR y el US Army Corps of Engineers, y FERC, que yo sepa,
lo tiene como, ha adoptado unos criterios comunes de una comisión técnica en que tiene también el USBR y el USACE, y se los ha marcado como referencia a sus regulados. ¿Cómo se llegaron a esos valores? Normalmente, en los que yo he participado, y he participado en algunos invitados, con workshops internos de expertos, ingenieros, pero ha sido una decisión, es muy importante el concepto, que yo creo que no hubiera podido estar en una legislación fácilmente de no haber sido que están en normativas internas de organismos autorregulados. El caso español, esto se ha tratado solo como guía técnica, como referencia y ni siquiera con un criterio propio, sino como un compendio de los existentes. Y luego, si se quisiera unos criterios de tolerabilidad de riesgo, elevarlos a rango de normativa técnica, se puede. Más que se debe o no se debe, el tema es cómo de útil es. La realidad es que el riesgo no debe usarse para cumplo o no cumplo. Debe utilizarse para cómo de bien estoy y cómo de interesante es una inversión en seguridad de presas. Entonces, la verdadera utilidad de hacerlo prescriptivo es un poco contradictoria con el criterio de riesgo. Yo no lo haría prescriptivo. En cualquier caso, se pueden dejar unos principios generales y desarrollar una guía al uso, o nada impide a los operadores argentinos hacerse incluso una regulación interna o justificar las condiciones de su presa en términos de riesgo, ¿no? El verdadero problema es quién dice si una presa está suficientemente bien o mal. Sea por la vía del análisis de riesgo, por la vía de los modelos numéricos o quién dice. Eso en España lo hemos discutido un montón, ¿no? Y se ha dejado en una zona, en mi opinión, relativamente ambigua, en la que el titular tiene que justificar el estado de seguridad de su presa. Y para make the case, puede utilizar lo que él quiera. Puede decir, mira, cumplo estándares de diseño modernos y te los justifico. Esa es una vía. Otra vía es, no, conozco muy bien mi presa, se porta muy bien, tengo modelos estadísticos de la instrumentación, tengo tal, y está bien por esto y por esto. Otra vía puede ser la de explicitar un análisis cuantitativo de riesgo. Y su obligación es tener ese informe disponible. Y la administración, el regulador, que en este ministerio, se guarda el derecho de auditar esos documentos, pero no necesariamente tiene que aprobarlos, sino que los puede auditar, cuestionar, etc. Este es el tema de verdad. El tema de si un criterio de riesgo está explícito o implícito, es una guía o tal, el tema es qué nivel de seguridad es suficiente, quién lo dice y quién lo valida. Y no hay nadie que lo tenga bien resuelto en el mundo que yo sepa. Pues es un tema muy difícil. Lo que se puede hacer desde una normativa técnica es marcar las pautas de qué actividades se deben hacer y cuáles son los criterios más razonables a los que se debe aspirar. Sí, perdón, hay dos preguntas más. No sé si el ingeniero Giuliani ha podido desmutear el micrófono o no. Yo no puedo hacerlo desde aquí, el organizador no puede habilitarlo. Si no puede, seguimos con las otras preguntas y después si quisiera volver. A ver, hay otra pregunta que efectúan. La ley prevé la reglamentación seguridad de presas para presas en cascadas. ¿Hay alguna previsión en particular para las presas en cascada? Bueno, en general, desde las normativas técnicas, las presas en cascada normalmente se tratan en las clasificaciones y en los PADES, ¿no? Porque desde el punto de vista del input hidrológico,
la existencia de las presas aguas arriba es un input para ti. En tus cálculos decrecientes y demás está el efecto de los embalses aguas arriba. Luego lo incorporas en tu estudio, ¿no? Desde el punto de vista de la coordinación y las implicaciones, en las guías que yo conozco está explícitamente tratado a nivel de clasificación de daños potenciales, por el hecho de que tu rotura pueda romper a la de aguas abajo por un sobrevertido, etc. Y en el caso de la coordinación de PADES, se puede optar de varias maneras. En cualquier caso, la mayor, en el input hidrológico, se debe contar con el efecto laminador de los embalses aguas arriba y queda de alguna manera integrado técnicamente. El caso de España es un caso muy singular porque encima se hace gestión por cuenca, con lo cual incluso en situación de avenida, de manejo de crecientes, la autoridad de cuenca pasa a tomar el control de las compuertas de todas las presas de la cuenca, con lo cual además hay un efecto ya no tanto, hay un efecto en cascada, no, un efecto de gestión de la avenida con una visión del conjunto de tu capacidad de regulación de esa avenida. Y bueno, hay ejemplos muy interesantes, ¿no? Pero que creo que es una aplicación difícil en Argentina por su estructura territorial. No sé si es posible o no, o si es muy ambicioso o no, o si ya se hace y yo no lo sé, ¿no? Pero, por ejemplo, en el Ebro, con todas las presas que hay, es una cuenca, para ser nuestra, es una cuenca grande, pues se opera el conjunto de las presas, le cede el control de las compuertas, los concesionarios y los no concesionados y los públicos al comité de desembalse, y se operan de manera pues que en la desembocadura vaya siempre a tope, ¿no? y haciendo hueco, y se gestiona con una visión integral de cuenca. Pero eso es, desde las normas técnicas se hace como las normas generales de operación en avenidas, y la gestión del episodio se hace desde el comité de desembalse de las confederaciones hidrográficas. Aquí es uno de los temas más difíciles, ¿no? ¿Hasta qué punto es una cosa técnica la que debe quedar exclusivamente en una normativa técnica, y dónde está la barrera en la que a lo más que deberíamos aspirar es a entender los mecanismos o los organismos de gestión y las responsabilidades, y cuánto de eso queremos regular desde una norma técnica? Es un tema difícil, un tema difícil en el que a veces es mejor no sobreregular desde normas técnicas. Bueno, hay 2 preguntas más y ya tengo anotadas 3 personas para tomar la palabra, así que bueno, los invito a los que quieran tomar la palabra a anotarlo. Vamos a responder brevemente las preguntas, así damos lugar a los aportes generales. Bueno, hay una pregunta que dice: Argentina tiene presas binacionales en operación y en proyecto. También tiene proyectos en cuencas que abarcan más de una provincia. Deberá entenderse que la ley que dé sustento a la normativa técnica de seguridad de presas tiene rango jurídico superior al de las leyes que permiten actualmente estas situaciones singulares. Pregunta el autor si es esto correcto. Por ahí contesto yo. A ver, las presas binacionales tienen una jurisdicción especial, con lo cual la ley nacional no es aplicable directamente, requeriría un acuerdo entre los 2 países para su aplicación. Así que en principio, en ese caso, no podrá ser que la norma se la sugerimos, pero no la podemos imponer, ni en el caso de Argentina en operación. Estamos hablando de Salto Grande, Yacyretá y eventuales futuros proyectos. En cuanto a obras que estén en cuencas de más de una provincia, sí, ahí sí sería aplicable, y la normativa prevé que ahí el ente esté basado en el comité de cuenca, ¿sí? O una autoridad interjurisdiccional de cuenca que pueda haber en la zona. Pero ahí sí sería aplicable. Les recuerdo que Aileen comentó al principio que esta ley es por adhesión, o sea que las provincias se tienen que adherir, por lo cual obviamente se requeriría que ambas provincias que comparten el proyecto se adhieran.
Bueno, ok. Bueno, correcto. La última pregunta. ¿Las normativas de seguridad contemplan la aplicación reglamentaria de niveles de embalse o crecidas de determinada recurrencia? ¿De qué forma se puede manejar la incertidumbre respecto de la información hidrológica y la disparidad de resultados según la metodología de evaluación utilizada para determinar estas crecidas? Pues sí, es muy buena pregunta. Yo he visto numerosas reevaluaciones hidrológicas de cosas que deberían haber salido muy parecidas y han salido distintas. Y es difícil, ¿no? Porque la hidrología pues también avanza mucho en función de la longitud de las series que se tenga, en función de los ajustes que hagas, en función de las hipótesis de humedad del suelo, en función de que consideres eventos estocásticos o no. O sea, en verdad creo que más que la técnica en sí, lo más interesante de la pregunta es que dejemos espacio en la normativa para el reconocimiento, para que haya que reconocer la incertidumbre, ¿no? Para que haya que cuantificar de forma razonada la incertidumbre en tus estimaciones hidrológicas. Y para que se deba en las evaluaciones de seguridad, se evalúe el impacto de la incertidumbre. Pero es importante que se reconozca explícitamente la incertidumbre y se invite a transparentarla y a cuantificar su impacto. Bueno, creo que ya no tenemos más preguntas. Podríamos dar paso a la ronda de aportes y comentarios orales. Sí, Aileen, si me permitís, por favor. Un segundo, quería, como introducción a uno de los que va a presentar, que es el presidente de la Academia Nacional de Ingeniería, el ingeniero Bardet, que ha colaborado a partir de su propia persona y la academia con la elaboración de la ley y el apoyo luego en los distintos ámbitos nacionales y legislativos para que esta ley haya obtenido la media sanción. Así que le vamos a dar la palabra al ingeniero Bardet primero. Si está escuchándome, se puede desmutear. Sí, te escucho perfectamente, Rodolfo. Muchas gracias. Buenos días a todos. Excelente presentación y propuesta. Lo felicito, como siempre, a nuestro amigo Ignacio por el panorama abarcativo que incluye distintos enfoques de este tema importante que es la de presas. Nosotros, cada vez que hemos podido hablar de este tema, hemos dicho que la ley de seguridad de presas debería ser una política de Estado. Por eso es que la apoyamos institucionalmente a través de la academia. Debo aclarar que ahora soy presidente honorario, con la ventaja de no tener el rol ejecutivo y la desventaja de que es un rol eterno hasta que Dios me dé la capacidad de hacerlo, lo cual garantiza la continuidad de mi apoyo personal en la institución a ustedes. Me parece perfecto que esto siga adelante. Tenemos muchas cosas para decir, aportar a través de la actuación institucional y profesional. Como dijo Rodolfo, a mí me tocó auditar muchas de las presas concesionadas desde el año 95, por más de 25 años, y en muchas de ellas participé personalmente, por lo cual el tema del riesgo lo tenemos asumido desde el primer día. Y creo que, como nuestra especialidad es la geotecnia, estamos dispuestos a aportar en algunos aspectos datos o importantes cuestiones, como por ejemplo que muchas de nuestras presas están en formaciones de rocas débiles. Toda la Patagonia está sobre rocas débiles, lo cual implica aún una necesidad de capacidades específicas importantes para esto. Reitero nuestro apoyo, me parece perfecto que se haya incorporado a esta ley las obras de defensa y las de relave. Las obras de defensa, me permito un minuto para referirme al homenaje a Malisa Pardini. Malisa Pardini la conocí como joven ingeniera de agua y energía y trabajó muchos años en el proyecto Paraná Medio
y esto le generó una vocación por las obras de defensa. Hay que recordar que la mitad de la población mundial, o más de la mitad, vive detrás de una obra de defensa. Por lo tanto, es un elemento vital para la seguridad de la comunidad que tengamos una ley abarcativa que las incluya. Por supuesto, las obras de relave, las obras mineras, también tienen una gran importancia, aunque no tienen un desarrollo tan grande en nuestro país, sigue siendo un elemento de riesgo. Ha habido grandes problemas en otros países, sabemos lo que pasó en Brasil recientemente, y de paso anuncio que la Academia, junto con el Centro de Ingenieros, está elaborando un documento sobre buenas prácticas de la minería, y hay un capítulo de ingeniería que redactamos nosotros, o que vamos a redactar, o estamos redactando, sobre presas de relave, donde la importancia de la presa se da en el inicio, se da en el funcionamiento y se da en una etapa que lo tienen las otras presas, que son el abandono y el post-abandono, que implican riesgos tan importantes como la operación. Bueno, todo eso hace que este tema sea de para mí, de una importancia prioritaria. No podemos tener una sociedad que no tenga reglamentado adecuadamente el tema de la seguridad. Bueno, seguiremos entonces apoyando esta iniciativa de ORCEP. Agradecemos la invitación, agradecemos a Ignacio la presentación y veo a distinguidos colegas que nos han acompañado en muchas de estas gestiones, que creo que también pueden ser gestores de que la ley salga lo mejor posible. No es un tema fácil, no es un tema sencillo. Ya mencionó Ignacio el tiempo que les está llevando elaborarlo en países desarrollados y en otros lugares, y además es un tema dinámico. Por lo tanto, requiere capacidad, la mayor idoneidad y bueno, y el aporte desinteresado a la sociedad. Así que muchas gracias por darme el lugar. Muchas gracias, ingeniero Bardé. Muchas gracias, Oscar, y gracias por tu apoyo en esto y en todo al ORCEP, en toda tu trayectoria, desde que ORCEP existe, por lo menos. A propósito, hago un pequeño comentario, porque justo que no lo dijimos, el proyecto de ley en este momento está en la Cámara de Diputados hace rato, la verdad por distintas razones que no tienen relación a la ley, sino el año pasado cuestiones electorales, este año la pandemia, su tratamiento se ha demorado. Pero he estado en contacto con el presidente de la comisión, que es la de intereses fluviales, marítimos, portuarios y alguna otra cosa, que donde está el dictamen con la media sanción, y me ha prometido que este mes van a sacar el dictamen, así que esperemos que tener otro paso, y después tiene el dictamen de comisión, la aprobación, dado que esta no es una ley de discusión política, entendemos que fue votada en el Senado por tanto oficialismo como oposición, prácticamente casi por unanimidad, no debería tener problemas. Simplemente ha sido una demora por razones que no tienen relación al proyecto en sí. También tenemos una persona representando a la Universidad de La Plata, el ingeniero Licia, que queríamos darle la palabra. Sergio. No puedo habilitar el micrófono. ¿Tenés el micrófono arriba a la derecha? No lo habilita. No sé si... Aileen, vos tampoco estás. Pero yo no puedo, yo puedo silenciar, pero no puedo habilitar. Arriba a la derecha aparece un cartel rojo que dice abandonar con un teléfono, y si seguís para la izquierda aparece el compartir pantalla y luego el micrófono.
Tendrías que darlo de ahí. Nosotros no podemos, por ahí si alguien intenta, la gente de sistemas, pero entiendo que es una condición. El organizador nunca puede habilitarle, forzar la habilitación de micrófonos. Sino con control mayúscula y la M. Esa es otra alternativa. No le sale, no sé, hay algún problema con los micrófonos. Si no, Sergio, por ahí salí y volví a entrar. Si no, salí y volví a entrar, Sergio, por ahí es lo más práctico en estos casos. Hacemos el intento, Sergio. Si no pruebo alguna otra cosa, como darte algún permiso de administración. Pero... Ahí salió y ahora hay que admitirlo. Por ahí entra. Bueno, estas dificultades de las videoconferencias que no tenemos en vivo cuando uno se podía reunir. A ver si ahora se vuelve a conectar. Si no, le damos la palabra a algún otro que quería hablar. No sé si era Carlos. Sí, hay otra persona, pero quizás, si me permitís, aprovecho el momento para recordarle a todos los participantes que existen estas dos vías de efectuar aportes. Una es la forma oral que estamos utilizando en este momento, pero también se recibirán aportes en forma escrita. Esos aportes serán registrados mediante ese formulario de Google que luego estará a disposición. Serán exhibidos públicamente a través de un documento. Ese documento será puesto a disposición de los interesados, así como la grabación de la charla. Ambos serán documentos públicos. Les informaremos a través de un correo electrónico y a través del sitio web institucional de Orsep la vía para acceder a esos dos documentos, tanto al video como a los resultados de los aportes escritos. Así que, por favor, si tienen algún aporte que se les ocurra en forma posterior a la finalización de la videoconferencia de hoy, por favor, háganoslo llegar en forma escrita para incluirlo dentro de ese documento que va a tomar el ingeniero Escudar Bueno. Ahora, Sergio. Ahí sí creo que estoy, ¿no? ¿Me escuchas? Sí, bueno, gracias. Gracias, Rodolfo, por el consejo. Gracias por la invitación. Bueno, la verdad que hay tanta gente tan conocida y tan buena como Ignacio, como Asensio, Rodolfo, la gente de la EBI. Agradezco mucho que nos hayan invitado y además creo que es muy bueno. Acompañamos desde la Universidad Nacional de La Plata esta ley. Deseamos participar también en el comité normalizador con los aportes técnicos que nosotros tenemos experiencia y tenemos también datos concretos. Una de las cosas que veíamos es que fueron algunas de las preguntas que se fueron también formulando. ¿Qué requisitos deberíamos de tener mínimos en las verificaciones hidrológicas de todas las presas que hay en Argentina? Porque bueno, sabemos los datos, sabemos que son todas diferentes, cuencas diferentes, etcétera. ¿Qué tipo de modelaciones y qué grado de incertidumbre deberíamos manejar? Eso era una de las cosas que nos gustaría participar en este comité normalizador para hacer, bueno, los aportes o tratar de acompañar y de colaborar en la mejor redacción posible. Entiendo que eso se manejará de alguna manera con invitaciones a gente que esté en el tema o que nosotros deseo de colaborar en ese sentido en las partes hidráulicas. Y hay una parte que mencionó Ignacio que me gustaría sí que nos aclares un poquitito, Ignacio, y tal vez Asensio, que sé que también es un conocedor de Asensio Lara, de ese tema, es cuando nombraste, Ignacio, los modelos de cambio climático que están consolidados, que vos decís que están consolidados. En Argentina tenemos diferentes tipos de cuencas, desde las cuencas patagónicas con los hielos continentales a las cuencas, obviamente, como el Paraná, una de las cuencas más grandes del mundo, con distintas modelaciones de cambios climáticos.
A tu entender, o Asensio, cualquiera de los dos, a vuestro entender, ¿cuáles serían los modelos de cambio climático más, para ustedes, más aplicables o más consolidados para la tipología de cuencas nuestras, de la cordillera y de las planicies del río Paraná, del río Uruguay, etcétera? Esas eran las consideraciones que quería mencionar. Y también agradecer las palabras de Oscar Bardet, que es otro amigo, y me alegro mucho que Oscar esté también participando en esta tan importante ley. Ignacio, tenés el micrófono muteado. Bueno, le voy a dejar a Asensio que te conteste si él sabe responder a tu pregunta. Yo te voy a aclarar dos cosas que creo que son muy importantes que has mencionado, ¿no? A ver, es un conocimiento consolidado, pero no estandarizado. Es decir, en mi percepción, y es una percepción cada vez más mayoritaria, es frontera de conocimiento, pero ya no exime de su aplicación. Es decir, luego podemos entrar en muchos detalles. No sé, la pregunta de los modelos meteorológicos a escala mundial o disponibles que hay, ¿cuál es el que me aplica mejor aquí? ¿Qué es lo que tengo que usar aquí? ¿De verdad tengo que hacer una corrección de sesgo con los datos de mi cuenca? Y si no tengo datos de mi cuenca, ¿cómo hago la corrección de sesgo? Y entraríamos en una discusión, pero que ya es una discusión en los mismos términos de genero un modelo de lluvia convectiva o me vale una lluvia distribuida en toda la cuenca. Es decir, estamos en un debate ya donde estamos dirimiendo aspectos técnicos, pero no esotéricos. Entonces, pues el mismo debate sobre la sismicidad. La sismicidad no contemplamos no considerarlo y podemos estar discutiendo aquí 100 años sobre cómo hacer cuáles son los sismos representativos para un sitio, ¿no? Me refiero que ya está a ese nivel. Y nos obliga, una cosa muy interesante que nos obliga, fíjate, más allá que el detalle, que a lo mejor Asensio sabe más que yo y te lo puede decir, nos obliga a trabajar, a entender el concepto de los modelos del panel de cambio climático, a incorporar la incertidumbre en la proyección hidrológica, a incorporarla de forma explícita y a evaluar nuestro sistema frente a esa incertidumbre y a lo largo del tiempo, ya sea en la fase de diseño, ya sea en la fase de explotación y, consecuentemente, incorporar esa información en los PSPs, etcétera, ¿no? Bueno, las technicalities irán avanzando, pero a lo que yo me refería con consolidado es que ya no se puede no hacer, igual que no se puede no hacer una estimación de la hidrología o de la sismicidad, ¿no? Ahora, los detalles, como esa es la parte difícil, Sergio, se lo dejo a Asensio directamente. Gracias por el regalito, Ignacio. Buenas tardes a todos. Con muchísima pena les voy a decir que me declaro incompetente en la materia. Lo que yo sé es que a nivel mundial hay modelos meteorológicos muy bien desarrollados y con mucha precisión dentro de lo que se puede esperar en la meteorología, por supuesto. Que a diferencia de ello, los modelos climáticos tienen todavía más incertidumbre que certidumbre. Si bien el grupo internacional dedicado al cambio climático, que por sí solo y por su nombre muchas veces genera urticaria en mucha gente, han repertoriado por lo menos una docena de tipos de modelos, según que estos sean más aplicables al clima A, B, C o D. Pero cada uno de ellos tiene tantas incertidumbres que no se puede establecer un criterio general todavía. No obstante ello, lo que sí sabemos globalmente es que va a haber aumentos de temperaturas y aumentos de amplitudes térmicas y todo lo que ello conlleva como influencia sobre la precipitación. De modo que como ingenieros no podemos escapar a la evaluación de esa consecuencia. Mayores temperaturas y mayor amplitud térmica. Perdón. Aquí me quedo, más no puedo decir, más no sé decir. Gracias. Bueno, agradecemos la participación del ingeniero Licia y del ingeniero Lara también.
Sí, remarco una pequeña cosa, Eileen, la dejaré a disposición, porque es que justo, mira, Sergio, dentro de 2 lunes se lee en streaming, lee un alumno mío una tesis doctoral en la que explica ese camino desde la selección del modelo, tratamiento de la incertidumbre, corrección de sesgo e implicaciones en la seguridad para una empresa en España. Seguramente no es aplicable a nada de estrictamente aplicable, pero el proceso en sí y los pasos seguramente son razonablemente universales, ¿no? Así que os la compartiré y os puedo invitar a la sesión, a escucharla. Es el lunes 16 de noviembre. Bueno, muchísimas gracias, Ignacio, muchísimas gracias, Asensio. Han respondido a mi pregunta. Gracias, Eileen, y gracias, Rodolfo, insisto, por esta invitación y esta apertura al diálogo de algo tan interesante para el país. Muchas gracias. Gracias, Sergio. Bueno, le ofrecemos participar, que abra su micrófono, al ingeniero Carlos Granel, que ha solicitado la palabra más temprano. Hola, ¿se me escucha? Bien. Bien. Bueno, en primer lugar, darles las gracias por la invitación a participar en esta sesión y la enhorabuena a la Argentina en general por emprender este camino de redactar una norma transversal de seguridad de empresas, y a CAF y a Lorset y a Ignacio Escuder por la presentación. Yo quería hacerles una humilde propuesta de aportación a modo de reflexión, ¿no? Y se refiere, cambiando completamente de tercio, al análisis del comportamiento de las empresas que se debe hacer en ese contexto del control de la seguridad. Y me refiero en general al análisis del comportamiento geoestructural, al que involucra la interacción embalse-presa y cimiento, ¿no? Creo que todos estaremos de acuerdo a que a este nivel las presas están sujetas a fenómenos muy complejos y que tienen siempre una mayor o menor medida de la incertidumbre. Esa medida de la incertidumbre creo que exige en general que sobre el análisis de su comportamiento y sobre la interpretación que se hace de esos fenómenos se tenga una mirada prudente que en ocasiones falta y que es necesaria. Cuando falta esa mirada prudente se conduce a juicios excesivamente prematuros que, puestos en negro sobre blanco, tienen en el futuro de la explotación de la presa consecuencias que son bastante dañinas, tanto para la propia seguridad como para los beneficios que el servicio de esa infraestructura tiene, ¿no? De tal modo que yo he echado en falta siempre en las normativas de seguridad de presas y en las guías de seguridad de presas y recomendaciones el que el análisis del comportamiento de las presas cuando atañe a fenómenos complejos, como decía, exija una mirada prudente y un sano escepticismo sobre cualquier explicación que se hace de esos fenómenos. No sé de qué manera se puede articular eso a nivel de normativa. Es posible que no se pueda, pero creo que como preámbulo, como reflexión, debería ser incorporado. Gracias. Carlos, si puedo repreguntarte una cosa por asegurarme que lo he entendido. Dices una mirada prudente, te refieres tanto en, digamos, ya no tanto conservadora, sino razonablemente prudente, pero no te refieres a eso, te refieres a no establecer en un documento un juicio muy prematuro que, por ejemplo, condicione la explotación de una presa. Tú puedes decir, este dato es raro, puedes reconocer tus incertidumbres y ser prudente en tus juicios respecto a lo que sabes y lo que no sabes, pero también puedes decir, limítese el embalse a la cota tal porque se va a caer todo. Con lo cual, levantar esa frase o ese juicio muy prematuro tiene unas implicaciones desde el punto de vista que tú has dicho de los beneficios o desde otros puntos de vista, porque demostrar lo contrario tampoco es tan fácil,
que, vamos, es asegurarme que iba por ahí tu comentario. Va exactamente por ahí. No quiero que se confunda esto que estoy diciendo con que se debe, con que se debe mantener la inacción con respecto de un problema de la seguridad de la presa, sino que por muy completa que sea la investigación que se haga sobre un fenómeno anómalo o no previsible en el comportamiento de la presa, siempre debe haber cierto escepticismo sobre esa explicación. Y no adoptar medidas extremas en una excesiva confianza de lo que ha hecho uno. ¿Por qué? Pues porque los fenómenos, como decía, en ocasiones son muy complejos y escapan al conocimiento que nosotros tenemos de ellos. Sí, sí, está muy bien. El reto es cómo plasmarlo eso bien en una normativa, pero yo creo que la problemática es muy clara y que todos nos hemos enfrentado a algún caso de ese estilo, ¿no? En que un juicio muy prematuro, poco prudente y sin embargo formalmente con buena apariencia de elaboración, condiciona mucho la gestión de un embalse. Bien, por mi parte nada más. Muchas gracias, Carlos. A vosotros. Muchas gracias, Carlos. Teníamos prevista una última participación que había solicitado la palabra el ingeniero Giuliani, que ahora no lo estoy viendo entre los participantes. Y una persona levantó la mano. No sé si está solicitando la palabra, si quisiera participar, mientras esperamos a ver si el ingeniero Giuliani se vuelve a conectar. Ya estamos cercanos a la finalización de la jornada, por lo cual, bueno, luego de estas dos participaciones, si es posible breves, les vamos a dar la palabra a los organizadores, al ingeniero Dalmati, al ingeniero Alonso y al consultor experto, el doctor Ignacio Escuderbueno, para que hagan algunas conclusiones finales y comentarios de la jornada. El ingeniero Giuliani está... El señor Gonzalo Saprissa, si quisiera participar, por favor se desmutea y ya puede hacerlo. Sí, buenos días. Nada, era un pequeño comentario con respecto a la utilización de los modelos de circulación general en el ámbito de estos tipos de estudios. Una de las recomendaciones que haría yo con respecto a ello sería poder utilizar la mayor cantidad de modelos disponibles y tratar de verificar que esos modelos sean capaces al menos de reproducir lo que es la climatología de las diferentes regiones que pueda haber en Argentina, y en base a eso poder seleccionar aquellos modelos plausibles de reproducir al menos la climatología de la región, y luego aplicarlos y verificar lo que tiene que ver con el sesgo, ver si es necesario aplicar sesgos y de qué tipo de sesgos y tipos de corrección hay que hacer. Y luego, bueno, también pensando un poco en las características que pueda tener cada una de las cuencas, la necesidad, bueno, como decía Ignacio, de si se necesitan métodos de downscaling para aplicar para modelos distribuidos o de tipo concentrado. Era un aporte básicamente en base a eso. Mi tesis doctoral, estudiando el impacto del cambio climático en una cuenca en España, básicamente utilizamos más de 20 modelos y bueno, había muchos modelos de ellos que no eran capaces de reproducir la climatología, y bueno, era inviable aplicar correcciones de sesgo cuando eran incapaces de reproducir eso. Era ese aporte nomás a los comentarios que estaban en referencia a la utilización de modelos de circulación general para este tipo de estudios. Muchas gracias por el aporte. Bueno, si nadie más quiere tomar la palabra, bueno, damos lugar al cierre por parte de los organizadores y el consultor.
Rodolfo, ¿cómo lo hacemos? Sí, no, yo creo que por los tiempos, no sé si quieres decir algo de mi parte, creo que, bueno, ahí apareció Giuliani, así que lo admitimos y le vamos a dejar hablar porque si no, después se va a sentir discriminado. Así que, Francisco, ¿estás por ahí? Hola. Bueno, no sé si puede hablar o me escucha, Francisco. Creo que no. Bueno, mi conclusión básicamente que los invito a ayudarnos, que nos vendría muy bien con aportes de acá en los próximos 15 días, sean algunos que ya han transmitido, que los vamos a tener en cuenta, pero bueno, si lo pueden escribir mejor, porque así justamente esos formularios de Google que mostró Iñaki en un momento que creo que justo se cortó, pero se va a mostrarlos en parte, nos van a permitir clasificarlos y nuestra idea es hacer una futura reunión una vez que hayamos avanzado más el trabajo y que tengamos todos los aportes se van a evaluar y podemos charlar sobre ellos en la próxima reunión. Si merita alguno en particular, habrá de distinto tipo en las distintas áreas. Vamos a analizar todos y aprovechar la experiencia de todos ustedes y de algún otro que no haya podido participar hoy, pero quiera hacerlo por escrito, si algún conocido o amigo, lo que sea, que está en el rubro y quiere participar, no solo los invitados, sino no hay problema en habilitarle a alguna otra persona, alguna colaboración en esto, así que queremos que sea un proceso participativo y que todos los actores opinen para llegar a una norma con el mayor consenso posible. De mi parte, no mucho más. No sé si se puede conectar Giuliani o lo tenemos ahí conectado, pero... Bueno, si no, Iñaki, ¿querés decir algo más? O Agustín. Sí, no, quería ahondar un poco, digamos, hoy hemos hecho un ejercicio poco habitual, ¿no? Pero que realmente nos parecía que era lo más interesante. Es coger algunos casos externos para contextualizar distintas aplicaciones de normas técnicas de seguridad para entender el reto de encajarlas bien, porque ni son una ley ni son una guía técnica, pero es una norma y será de obligado cumplimiento. Entonces ese contexto es importante. El haber suscitado yo algunas de las cuestiones un poco para animar el debate, pero es verdad que os vamos a pedir aportaciones sobre un folio en blanco, ¿no? Sobre un papel en blanco. Y así es. A mí me gustaría, antes de empezar ni siquiera a proponer un pequeño esqueleto, tener sectorizado por ciclo de la fase de vida de la infraestructura, por disciplina o por documento, esas ideas marco potentes que en vuestra opinión deberían estar presentes ya en el primer borrador. Pues para algunos será algo que tenga que ver con la hidrología estocástica, si es que es así, o probabilista. Para otros será pues, las especificaciones del reconocimiento del terreno. Y para otros será algo de los elementos oleoelectrohidráulicos que estime que debe estar ahí siempre, ¿no? Y para otros será la visión que él tiene de la gestión de riesgos como acompañante de este proceso. Y lo queremos en bruto. Yo sé que es un esfuerzo, primero sectorizar la aportación y luego lanzarla en bruto. Pero la verdad que creo que vale la pena. Vale la pena trabajar así, que no venga un texto o una arquitectura predeterminada y que antes de generar el primer esqueleto, todo el mundo haya tenido la oportunidad de lanzar ese comentario en bruto, esa idea de alto nivel, esa referencia sobre los temas en los que sienta que tiene más que aportar. Y con eso lo que nos comprometemos desde este lado es a elaborar un esqueleto razonable para dentro de mes y medio
Y sobre ese esqueleto razonable, que sería sobre el 15 de diciembre, podemos abrir otra tanda de aportaciones con el mismo esquema, pero ya de detalle, ¿no? Y esa es la dinámica que nos hemos impuesto para trabajar, que yo pues espero que salga bien, la verdad. O sea, en este nivel pues hay que aportar sobre el vacío, pero nadie aportamos sobre el vacío porque todos tenemos una construcción mental de lo que sería la norma técnica de seguridad de presas en nuestra cabeza. Y bueno, pues nos será muy útil, y yo prefiero empezar así que empezar sesgado por un esqueleto o unos principios rectores sin haber leído las aportaciones en bruto. Esa era la idea, y ahora tenemos 2 semanas por delante. De hecho, una última cosa, sí, animaría a los que habéis hablado hoy, si no os importa, no es obligatorio, pero si no os importa, a que supongo que Aileen distribuirá por email el link al compilador de aportaciones, a que si no os importa, los que habéis hablado hoy, incluso lo dejéis reflejado por escrito en el link. Ya sé que esto estará grabado también y demás, pero así en el gestor documental de institución, aportación y demás, quedaría todo uniforme. Entonces, los que habéis hablado hoy, si podéis poner una pequeña reseña en el link que os hará llegar a Aileen, pues os lo agradecería. Bueno, un último detalle, recordarles a los participantes que estará disponible el formulario para hacer las aportaciones escritas. Se los enviaremos por correo electrónico. Seguramente estará también a disposición a través del sitio web institucional de ORCEP. Recuerden, por favor, de hacer sus aportaciones hasta el día 18 de noviembre, por lo menos para tener una primera compilación. Luego, como ha mencionado Ignacio, habrá una segunda instancia participativa. Les informaremos a los participantes interesados por los mismos medios. No sé si Agustín quiere dar un cierre por la CAF. No, bueno, solamente agradecer a todos los participantes por darse el tiempo, en particular a grandes profesionales por su generosidad en aportar y en participar, en apoyar sobre todo. Insistir con la invitación de Rodolfo, de Ignacio, a que hagan sus aportes, ¿no? A que contribuyan a que esta norma sea lo más abarcativa posible, ¿no? Y lo más adecuada posible para Argentina, y que vaya a ser una referencia inclusive para la región, ¿no? Porque también estamos trabajando en otros países como en Bolivia. Ahí con Ignacio hemos compartido algún lugar ahí, y tienen alguna iniciativa muy parecida. Ellos están un poco más con algunos pasitos anteriores, pero bueno, creo que es el trabajo conjunto en la región va a ayudar a ir desarrollando esta temática tan importante y tan relevante para los países. Solamente eso, agradecer e invitarlos a que nuevamente puedan participar en el próximo llamado y a seguir contribuyendo, y obviamente una vez más a Ignacio, a Rodolfo, a Aileen, a la gente de ORCEP por toda la organización y la predisposición. Gracias. Bueno, entonces exactamente en horario estamos cumpliendo, así que les agradecemos a todos su participación, y bueno, los invitaremos para la próxima y esperamos sus aportes de nuevo. Muchas gracias a todos por su paciencia y la verdad por el acompañamiento que han hecho en esta jornada. Gracias. Adiós. Muchas gracias a todos por su participación y por su asistencia, y como ha dicho Agustín, por la generosidad en la aportación al proyecto. Muchas gracias. Adiós, gracias a todos. Adiós, Sergio.